Desde Centroamérica hemos visto cómo un patrón de represión se emula de experiencias similares a lo que ocurre en Cuba, a lo que sucede también en Venezuela. A través de las redes sociales y medios de comunicación social, hemos visto una perturbadora imagen procedente desde Nicaragua, en el que una gran cantidad de personal policial encapuchado es juramentado frente a Daniel Ortega, su esposa, su familia y todo el resto de los integrantes del gobierno de Centroamérica, de ese país de Centroamérica, con propósitos bastante inciertos. Es decir, genera mucho temor como ciudadano ver en una ceremonia solemne a unos sujetos encapuchados como policías que están tomando juramento del deber, del cumplimiento del deber de una constitución, y por qué tienen que ocultar su rostro, cuáles son los propósitos, cuál es esta imagen que se trata de proyectar a través de la propaganda oficial de Nicaragua. Vamos a conversarlo con alguien que conoce muy de cerca lo que son los calabozos por dentro en ese país centroamericano, y lo que también representa esta presión que ejerce el gobierno de Nicaragua en contra de la disidencia. Félix Maradiaga se conecta con nosotros por la vía digital. Él fue preso político, arrestado de conciencia, ex candidato presidencial, académico, y está en estos momentos fuera de su país por orden de Daniel Ortega. Esta imagen causó mucha impresión al ver estas personas encapuchadas. Félix, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de Daniel Ortega con esta nueva arremetida mediática en este caso? Muchas gracias por la oportunidad de seguir alzando la voz sobre la grave situación de Nicaragua con la dictadura sandinista, una dictadura actualmente bicéfala, con una constitución que ni siquiera merece llamarse constitución porque no cumple con las características de lo que es un documento constitucional, que impone una copresidencia, erradica la independencia de poderes del Estado, que ya estaba totalmente desbaratada, pero ahora formalmente disuelve a la Asamblea Nacional, el Parlamento, como un poder independiente. Incluye además un artículo de la creación de los supuestos policías voluntarios. Y digo supuestos policías voluntarios que están ahora incorporados en ese garabato de documento que no es una constitución, pero es una práctica vieja del sandinismo, se implementó en los años 80, es una vieja práctica de los regímenes totalitarios. El pueblo de Venezuela ha sufrido, también está este tipo de mecanismo en el cual el régimen dictatorial le da armas y le da autoridad de uso de la fuerza de manera ilegítima con la impunidad del Estado. El Estado básicamente convierte a estos grupos criminales en operadores, y en Nicaragua vemos que ha sido llevado a una escala máxima. Ahora, la pregunta es por qué, y hay varias razones. La fundamental es que es aumentar la capacidad represiva del Estado, básicamente agregar el número de manos que se pueden manchar de sangre reprimiendo las voces independientes. Pero hay una segunda razón que es sumamente táctica y maquiavélica, es perversa, y es el hecho de que disfraza la represión estatal de una supuesta acción desde el pueblo. Es decir, no es el policía uniformado en el marco de la ley, no es un militar, sino de que es un ciudadano al que se le da una especie de acreditación para que este ciudadano, que es un militante del partido, que es además de eso un funcionario público en muchos casos, un trabajador del Estado o una persona simple y sencillamente fanática, y se le dan las armas, el entrenamiento para perseguir. Y la gran pregunta es ¿por qué hacerlo? Y una de las respuestas es porque esto de alguna manera minimiza el riesgo moral para policías y militares. Y quiero explicar esto, y lo digo en mi condición de alguien que durante 10 años trabajó en el Ministerio de Defensa en una condición de civil durante la época democrática, y aún en los regímenes menos democráticos siempre vas a encontrar más que un soldado o militar que entró a la carrera militar o policial con el propósito de ejercer una vocación de servicio. Y estos dictadores le tienen mucho terror a esos oficiales policiales o militares, que cada vez quedan menos. En el caso de Nicaragua, yo conocí a algunos oficiales que respetaban la Constitución, ya no existe ninguno,
pero sabemos que hay incluso policías y militares, al igual que sabemos que los hay en Venezuela, que están incómodos con el régimen. Entonces, la otra razón, y hay que decirla claramente, es miedo, porque estos dictadores tienen miedo del pueblo, pero tienen miedo también de sus propios militares y tienen miedo de sus propios policiales. Durante la época romana, los emperadores creaban fuerzas pretorianas que estaban su mini ejército privado. Maduro se cubrió con guardaespaldas cubanos. Ortega se está cubriendo no con policías entrenados solamente ni con militares, sino con ciudadanos que de alguna forma tienen, o mejor dicho, no tienen ninguna cobertura legal como policías y como militares. Pero hay otra razón que hay que decirla también, y es para aumentar el fanatismo y también para manchar de sangre al resto de la gente. Recordemos que los criminales, esto lo vimos con Al Capone, lo vimos con los narcotraficantes, que un método para sentirse seguro es manchar de corrupción al mayor número posible de gente. Es decir, hacer que otras personas se vuelvan criminales como ellos, de manera tal de que ahora que se están abriendo juicios internacionales como Ortega, como el que se abrió en Argentina y que se está trabajando por crear un tribunal especial contra Ortega, haya el mayor número posible de personas que también están implicadas, para que en un momento, que cuando llegue la justicia, no sea una justicia que solo persigue a un número de militares, de policías, de testaferros y de miembros del régimen, sino tener miles y miles de ciudadanos que han sido también incorporados en la maquinaria asesina y represiva de la dictadura. Finalmente, tiene también un objetivo psicológico de dar la impresión de que hay una gran fuerza ciudadana militarizada que protege a la dictadura. Cumple todos esos propósitos, pero sabemos de que más temprano que tarde llegará la justicia. Félix, es que fíjate, mientras tú y yo hablamos, mientras tú expones, vemos estas imágenes que de manera macabra están perfectamente diseñadas, porque esto es señal oficial del gobierno de Nicaragua, en el que se muestran estos cuadrantes donde están las personas perfectamente también allí alineadas, oficiales con el rostro cubierto, con una malla negra. Esto asemeja lo que en Cuba a lo mejor son las abejas negras, las avispas negras. En Venezuela lo que eran los círculos bolivarianos, que posteriormente se convirtieron en hordas, que perdieron el control, muchas de ellas se pulverizaron. Cuando se fue Chávez, Nicolás Maduro no pudo retomar el control de muchos de estos paramilitares, parapoliciales, porque esta gente no es oficial, no tiene una preparación académica. También se insta la delación, a que tengamos la sospecha de que el vecino nos escucha, que no podamos decir nada, porque oye, eso está ocurriendo en Venezuela, Félix, y eso está sucediendo en Cuba también. No, y el manual de los dictadores, particularmente de estas fuerzas criminales cleptocráticas, recordemos que en el caso de Nicaragua no solo tenemos una dictadura, al igual que en Venezuela, además de ser una dictadura, es una organización criminal, y hay que dejar de tratar a esta gente como que si fueran grupos políticos autoritarios, regímenes autoritarios. Son dictaduras y además de ello grupos criminales y terroristas. Y por eso los comparaba con los narcotraficantes, porque es una forma de contagiar a toda la comunidad de responsabilidad política, de responsabilidad penal, para que en el futuro decir, no, si esto era todo el pueblo, mira, todo el pueblo estaba en armas, no fueron solo los policías, pero también para negar cuando hayan acusaciones que identifiquen de manera concreta a perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Es decir, no, eso no era un policía, mira, ese crimen no lo cometió un policía, ese fue un ciudadano que indignado o dividido o polarizado tomó esa acción. O sea, se están preparando para varios escenarios. Y esto claramente es una operación de radicalización de un estado policial, donde cada vecino, cada persona está no solamente siendo convertida en cómplice, cada persona que está vinculada al aparato del Estado. Quiero contarte una información y darte la primicia. Rápidamente. Porque no lo he comentado en otros medios, y es el hecho de que hemos recibido comunicaciones
confidenciales de varios funcionarios públicos, directores de colegios, enfermeras, un par de personas que dicen ser técnicos de áreas que no quiero mencionar mucho para no dar muchas pistas, y están llenos de temores. Por ejemplo, uno de los mensajes, no lo tengo impreso conmigo, pero te lo menciono rápidamente, me llegó por redes sociales diciendo: le estoy contactando, este no es mi nombre real, soy funcionario público y he sido forzado a ir a la juramentación. Yo tengo mucho temor, siento que me están involucrando en un problema. ¿Qué podemos hacer? Y les quiero decir públicamente, porque sé de que mucha gente vinculada a la dictadura ve estos programas también. Yo he dicho siempre que quien no tiene las manos manchadas de sangre tendrá en Nicaragua un lugar en una Nicaragua democrática, porque nosotros no estamos trabajando por una Nicaragua para la izquierda o para la derecha, sino una Nicaragua democrática donde alcancemos todo independientemente de nuestras diferencias. Pero si usted, nicaragüense, bajo el argumento de que lo obligaron porque es doctor, enfermera, médico, profesor de escuela, funcionario público, si lo obligaron a ponerse un uniforme como policía voluntario, como parapolicial, usted va a ser parte de los juicios de lesa humanidad. Y esos juicios de lesa humanidad no prescriben nunca. Pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años y su nombre se va a conocer. Así que nadie puede argumentar, porque esto lo vivió también el pueblo alemán cuando Hitler hizo esto también. Y mucha gente dice: no, si yo era voluntario, me puse un uniforme, pero fue obedeciendo órdenes. Y vemos los juicios de Nuremberg. En otras palabras, mi mensaje es: si usted es un nicaragüense que trabaja para el Estado y lo están obligando a ponerse un uniforme, sepa que usted se está convirtiendo en parte de un aparato represivo y no va a poder argumentar en el futuro de que fue forzado o que fue obligado, porque hay un principio internacional en el derecho que es el principio del imperativo moral, es decir, de que frente a la obligación que le impone a usted un partido político está el imperativo moral de no obedecer leyes o instrucciones que le lleven a violar los derechos humanos. Ese es mi mensaje. Félix, muchísimas gracias. Este mensaje le llega también a ese militar venezolano, a ese familiar de oficial cubano que cree que no puede tomar la decisión de finalmente abrazar a su pueblo, de desobedecer por lo que representa el peligro de seguir atentando contra las libertades civiles en cada uno de nuestros países. Espero que, así como tu Nicaragua, la Cuba del vecino y nuestra Venezuela, sea libre de lo que estamos padeciendo. Un gran abrazo a la distancia y gracias por abrirnos el espacio. Abrazo. Muchas gracias. Seguro que sí. Hablábamos con Félix Maradiaga. Él es catedrático universitario acá en Estados Unidos, pero también fue candidato presidencial en Nicaragua, fue preso político y ha sido desterrado de su país sin su nacionalidad. Se le desprendió de su nacionalidad, un delito de lesa humanidad, por cierto, cometido por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.